encuentro de enfermería neonatal. Les quiero agradecer en nombre del Sanatorio Finoquieto y del Servicio de Neonatología, junto con el doctor Colantonio, la directora de enfermería María Elena de la Antonia, la posibilidad de realizar estos encuentros de enfermería neonatal que se realizaron en el mes de diciembre. Están aquí presentes las disertantes anteriores, Viviana Chinea desde Madrid y Guillermina desde Buenos Aires, así que les agradezco que nos acompañen nuevamente. Las disertaciones han tenido muy buena repercusión. Esta es la última del año, un año muy difícil, muy complicado, pero que por suerte todos los equipos de enfermería adhirieron a la capacitación y bueno, aquí a 17 de diciembre seguimos intentando compartir experiencias y capacitándonos en el área neonatal. Así que, bueno, nada, voy a comenzar y el tema de hoy va a estar relacionado con lo que nos pasó durante todo el año. ¿Dónde tengo acá? ¿Se ve bien ahí? Perfecto. El tema de hoy va a estar relacionado con lo que nos pasó durante el año y nos atravesó desde la unidad de cuidados intensivos hasta la atención de las madres y de los recién nacidos en internación conjunta. Así que el tema va a estar centrado en el cuidado centrado en la familia. Durante el COVID-19, el 2020, que es el año que nos ha tocado vivir esta experiencia, y en el futuro, que es lo que nos va a estar pasando en muy pocos días, que terminamos el año, y cómo nos vamos a estar manejando en el futuro, que está muy, pero muy cerquita. Tengo como objetivo en este encuentro y durante esta hora de disertación revisar los contenidos de COVID-19, un poco los antecedentes y cómo llegó a nuestro país y al mundo la pandemia del coronavirus, la experiencia en el Sanatorio Finoquieto, en el cuidado neonatal, en el cuidado del recién nacido sano, y en el cuidado de las puérperas y de las gestantes, y qué nos depara un poco en el futuro sobre qué es lo que vamos a poder hacer y seguir trabajando con todo lo que está relacionado con el COVID y la atención dentro de los sistemas de salud. Lo primero que les voy a mostrar es que esto es de mayo del 2020, si nos retrotraemos a nuestra primera fecha de aislamiento, que fue alrededor del 20 de marzo, ya UNICEF hablaba que las mujeres embarazadas y los bebés nacidos durante la pandemia del COVID-19 se iban a enfrentar a sistemas de salud sobrecargados y a interrupciones de servicios. Esto traía aparejado muchos inconvenientes en la atención y además había cambiado la vida de los niños, de las familias, en la medida que estos sistemas de salud se iban complejizando, algunos se iban sobrecargando y modificando en la medida que iban llegando pacientes con coronavirus, cerrando escuelas, cerrando negocios y hasta con toques de queda en algunos países. Por eso muchos expertos del mundo se reunieron con el fin de trabajar arduamente con los profesionales de la salud, con todo un equipo interdisciplinario para poder dar a todos los profesionales una línea, un lineamiento sobre los cuidados y cómo prevenir la propagación del virus COVID-19 durante la internación de estas familias y sobre todo el cuidado del equipo de enfermería y de todo el equipo de salud a la hora de atender a los recién nacidos y a sus familias. La actual enfermedad por coronavirus del año 2019, el año que nos tocó atravesar, es la emergencia de salud pública más grande y generalizada del mundo en más de 100 años. Hace muchos, pero muchos años que no aparecía una pandemia a nivel mundial, y es una emergencia en la salud pública, y aunque al principio hubo una gran preocupación sobre qué pasaba con
la embarazada y con el feto, inclusive con los recién nacidos, respecto a su sistema inmunológico deficitario, no había una evidencia significativa de que el virus del coronavirus se podía transmitir de manera transplacentaria. Entonces, a medida que la pandemia iba avanzando, que llegaba a todos los países, inclusive a nuestro país, en todo el mundo, existen preocupaciones planteadas por las organizaciones de padres sobre las graves consecuencias que la pandemia puede, para la salud de los bebés y de los prematuros enfermos, traer acarreada. Esto de separar temporalmente a la madre y al recién nacido, inclusive a la familia. Por eso se reformularon algunas propuestas de cuidado para que esto se pudiera evaluar y no separar a la madre del recién nacido en un contexto tan difícil como fue atravesar la pandemia durante el 2019. Por controlar esta propagación, la mayoría de estas unidades que tienen acceso limitado a los padres y restricciones que difieren no solo entre países, sino también entre hospitales dentro de cada país, y seguramente si tenemos un tiempo luego de la presentación, algunos podrán contarnos cómo se pudieron manejar durante este periodo que fue prolongado con el tema del el ingreso de los padres y de las familias dentro de la unidad de cuidados intensivos. El efecto que provoca el aislamiento dentro de este binomio, dentro de este cuidado de los recién nacidos, reduciendo la lactancia. Sabemos que la lactancia se instala cuando hay una internación conjunta, cuando no hay separación del binomio, y por supuesto el contacto piel a piel trae muchos beneficios y muchas ventajas, no solamente para el vínculo, sino para que se instaure felizmente la lactancia materna. Bueno, y por supuesto la limitación del asesoramiento continuo por esta limitación de la entrada o del ingreso de profesionales a la unidad o bien a la habitación donde se hallaba el binomio madre-hijo. Si bien las unidades neonatales no han sido el epicentro, y todos lo sabemos, de lo que fue la crisis de salud, básicamente estuvo más centrada en los pacientes adultos, en los pacientes de riesgo y en las terapias intensivas de adultos. También dentro de la unidad se han visto obligados a adoptar planes de contingencia, de alguna manera, con el objetivo de proteger, si bien no había tanta evidencia con respecto al COVID en los recién nacidos, pero sí con el objetivo o el objeto de proteger a los neonatos hospitalizados, a sus familias y fundamentalmente también a los profesionales que atienden a estos pacientes. Entonces, hemos tenido que modificar de alguna manera las unidades de cuidados intensivos en el marco de una atención neonatal segura, basada en promover el neurodesarrollo y la atención centrada en la familia, sin descuidar fundamentalmente lo que sea la atención de pacientes COVID o de hijos de madres con COVID positivo. Un dato relevante e importante era poder contar con una atención neonatal básicamente orientada a evitar la separación de la madre y del recién nacido, y fundamentalmente promoviendo el neurodesarrollo. Entonces, se trabajó con planes de contingencia, hubo cantidad de reuniones y de encuentros de trabajo para poder hacer estas modificaciones, para poder organizar el flujo de trabajo dentro de las unidades de cuidados intensivos, trabajar también desde la atención perinatal sin descuidar la atención de las embarazadas durante este periodo que fue prolongado de marzo a la fecha, sin que estas madres abandonaran la atención perinatal, reconociendo que la atención perinatal da seguridad posteriormente a la salud de este recién nacido, la atención neonatal con los consultorios de atención postneonatal y el seguimiento, la comunicación y colaboración con las familias para poder explicarles a las mismas cuáles eran las condiciones para poder ingresar a la unidad, para poder ingresar a la sala de partos o las cesáreas, y cuáles eran las condiciones para la internación durante el puerperio, tanto inmediato como mediato.
y fundamentalmente seguir atravesando el eje de la lactancia materna, que es uno de los pilares que nos identifica en el servicio de neonatología y dentro del Sanatorio Fino Quieto, la lactancia materna con una fuerte política escrita para todo el personal. Entonces, la contingencia era un plan que nos iba a ayudar a todos a tener información, la última evidencia, lo que podíamos tener de lo que países vecinos, inclusive de Europa y de Estados Unidos, se nos proveía información y bibliografía, datos sobre lo que era el cuidado de la embarazada y del recién nacido, elaboración de estos protocolos, medición para ver cómo se podían realizar, cuánto tiempo duraban, si se podían modificar, si se podía hacer una simulación para probar cuáles eran estas modificaciones de contingencia, el alistamiento de cada uno de los insumos para poder trabajar en cada uno de los sectores de manera segura para atender a esa madre y a esos recién nacidos, y fundamentalmente cuando llegó el proceso de ejecución, tener todos estos pasos súper chequeados y avalados para poder trabajar de manera segura en la atención de la madre, el recién nacido y su familia. Elaboramos también algunos instructivos o algunos recordatorios y cartelería que también iban a ayudar a las familias de los recién nacidos que se internaban en el área neonatal ante la emergencia sobre el COVID-19, y entonces estaba muy relacionado con el ingreso permitido de un padre a la vez, solamente podía entrar uno de los dos, el padre o la madre, de manera única, y el recambio se podía hacer fuera de la unidad, en el ingreso al sanatorio. El cambio de guardia entre pares, o sea, de familia, era en la planta baja. No se permitía el uso de la sala de padres, contamos con una sala de padres, esa sala de padres estaba solamente restringida para descansos cortos de una madre si quería salir de la unidad, pero no se permitía ni compartir mate, ni ningún tipo de bebida, ningún tipo de comida. El uso en todo momento del tapabocas y nariz, que inclusive al inicio los padres ingresaban con un tapabocas personal y posteriormente de manera institucional se decidió y se definió que los padres ingresaran a la unidad con el tapabocas, el barbijo de triple capa, como lo usa todo el personal de salud, y también para el personal fue de mucha seguridad poder contar con estos barbijos para las familias, y la distancia social, que era más de 1,5 metros entre un paciente y otro, o entre un colaborador y otro. Esto también se ajustó y se modificó para todos los que trabajamos dentro del Sanatorio Fino Quieto. Tanto fue que hubo muchos cambios durante la atención en estos meses de pandemia. Uno tenía que ver con los accesos a los servicios prenatales, la asistencia al parto que se modificaba, ya que si bien podía seguir la madre siendo acompañada con un familiar o su pareja o la persona que haya decidido, tenían que estar informados sobre cuáles eran las modificaciones que se iban a realizar durante la asistencia al parto. La asistencia posterior al parto, también muy relacionada con el horario de visitas, quién podía ingresar, cuál era la persona que estaba autorizada para ingresar en ese momento, en el momento en donde la pandemia y los casos recrudecieron, les proponíamos a las familias que solamente un cuidador, un acompañante estuviera durante toda la internación acompañando a esa madre en el puerperio, y que no se cambien los acompañantes por un tema de absoluta seguridad, cosa que en la actualidad fue cambiando y se fue modificando, ya que ahora hay otra disposición a nivel nacional que hace que las personas estén un poco más afuera y puedan turnarse para acompañar a la embarazada o a la puérpera durante estos días de internación dentro del sanatorio. Por eso la asistencia posterior se fue modificando en tanto y en cuanto se fueron modificando las pautas y las recomendaciones del Ministerio de Salud con respecto a lo acompañante y a lo que era el aislamiento.
el cuidado centrado en la familia, también un hito muy importante dentro del Sanatorio Finoquieto, donde promovemos la participación de los padres desde el momento de la internación de la gestante hasta el momento del alta, durante toda la internación del recién nacido sano y del, del, del niño enfermo. Y la lactancia materna como lo había nombrado. Otros cambios en la atención era el desconocimiento de tal situación, no sabíamos hasta cuál era el alcance, iniciamos los primeros meses con el uso solamente de barbijo. Si alguno de ustedes recuerda, al principio la recomendación era no el uso de barbijo, posteriormente se incluye el barbijo tricapa y se suma al barbijo tricapa los más elementos de protección como son las máscaras faciales, los camisolines y los guantes en el caso de tener contacto muy cerca, o sea, menos de 15 centímetros, y con alguna situación de aerolización a través de la vía aérea. Así que esto también hizo que reformuláramos la atención en la medida que iban transcurriendo los meses de la pandemia. Todos estos equipos de protección se fueron entregando de manera individual y cada uno de los profesionales contaba no solamente con el barbijo, sino también con una máscara de manera individual. Incorporamos la tecnología, que muchos de nosotros ya la teníamos dentro de la unidad de cuidados intensivos, con una historia clínica electrónica, con el uso de la telefonía, pero bueno, incorporamos mucho el uso de la telefonía, sobre todo para el uso y la comunicación con los padres de aquellos que no podían ingresar a la unidad, que tenían alguna limitación, aquellas madres con COVID positivo que no podían ingresar a la unidad y tenían los niños internados en la unidad, así que el uso de tecnología nos ayudó mucho para hacer videollamadas, videoconferencias, para poder sacar fotos, y poder enviarlas a las familias, y esto también traía mucha tranquilidad para el resto de las familias que no podía conocer al recién nacido. Se hicieron muchas consultas telefónicas sobre lactancia, alguna dificultad, alguna situación particular, también se hicieron consultas telefónicas respecto a la atención de los recién nacidos, y esto también ayudó a que esa familia no se movilizara de alguna manera hacia la institución de salud, salvo que tuviera control postnatal con una cita previa, pero si había alguna duda respecto a alguna situación de cuidado, como puede ser el tema de lactancia materna, alimentación o administración de algunos medicamentos, con consultas telefónicas, la verdad que lo pudimos sortear sin ninguna dificultad. Y otro cambio de atención era el menor contacto con las familias, que bueno, al poder utilizar la tecnología, el contacto con las familias estaba llevado a cabo a través del uso de dispositivos como son los celulares. Lo que sí sabíamos durante esta pandemia es que lo que no queríamos era separar a la madre del recién nacido, y tuvimos un consenso perinatal que así pudo cumplirse durante este periodo, respetando fundamentalmente lo que es la Ley Nacional sobre los Derechos de los Padres y los Recién Nacidos durante el proceso de nacimiento, que dice que toda mujer tiene derecho a estar acompañada por una persona de confianza y de elección durante el trabajo de parto, durante el parto y el posparto. Creíamos que esto era una ley que no había que resignarla, que no había que abandonarla, y tuvimos todas las oportunidades para poder facilitarle a esa puérpera y a esa familia que estuviera acompañada durante el periodo de internación. Todas estas medidas fueron tomadas de manera conjunta con un equipo interdisciplinario que incluía infectólogos, obstetras, neonatólogos, directivos del Sanatorio Finoquieto, dirección de enfermería, que fue la que nos hizo durante este periodo el entrenamiento para la colocación y el retiro de los elementos de protección personal y el uso seguro de estos mismos. Preparación de protocolos de manera conjunta para poder tener una guía de atención y de intervenciones en cada uno de los lugares donde se atendían recién nacidos,
como ser la sala de partos, las habitaciones de cuidado de recién nacido sano, la unidad neonatal y los controles posteriores al nacimiento. La actualización de protocolos, porque seguramente a ustedes les ha pasado, todo esto que comenzó en marzo fue modificándose en la medida que la pandemia recrudeció en estos meses, sobre todo en los meses de mayo, junio y julio, y entonces hubo una actualización de protocolos. Y también lo que nos ayudó a poder trabajar de manera segura fue simular los casos, simular el nacimiento de un recién nacido, simular la colocación y el retiro de los elementos de protección personal, porque esto nos permitía luego con el debriefing poder ver qué es lo que se podía modificar, cuáles eran las pautas que teníamos que tener en cuenta y qué podíamos haber hecho de otra, o cómo podíamos haber hecho de otra manera esa intervención a través del simulacro de casos. Desde la sala de partos hasta la atención pediátrica hubo un manejo del recién nacido que estuvo consensuada con todo un equipo perinatal o podríamos decir materno-infantil. Sabíamos que en el caso de las madres con sospecha de COVID o confirmado iban a estar en aislamiento preventivo y el manejo para el recién nacido estaba relacionado con la situación de la madre. El recién nacido se trasladaba desde la sala de partos en una incubadora cerrada. Si era mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional y estaba en buen estado general junto con la madre, hacían internación conjunta con medidas de aislamiento. Estas medidas de aislamiento estaban relacionadas con que la enfermera que atiende al binomio atendía a ese binomio con la colocación de todos los elementos de protección personal antes del ingreso a la habitación, atendía tanto a la madre como al recién nacido, y posteriormente hacía el retiro de los elementos de protección personal. Eso para el caso de una internación conjunta de madre en buen estado general y un recién nacido que puede hacer contacto piel a piel y se puede alimentar con pecho materno en internación conjunta. En el caso de madre enferma o que no puede cuidar al recién nacido, la internación es en un sector de aislamiento y se hace hisopado nasofaringio o aspiración traqueal para PCR para COVID-19. Para los menores de 34 semanas o que requieren internación en la UCI, estos niños sí también van al sector de aislamiento dentro de la unidad neonatal y se realiza el hisopado y se maneja de manera aislada, con elementos de protección personal, se maneja de manera aislada hasta tener el resultado del hisopado. Si no es posible la habitación individual, que en muchos casos la unidad de cuidados intensivos es una unidad general y no tiene habitaciones individuales para internar a estos recién nacidos o para aislarlos en un sector de aislamiento propiamente dicho, se colocará en una incubadora cerrada con una distancia superior a 1,5 metros y con el uso de cortinas o de biombos que permita separar e identificar la cohorte de atención de estos recién nacidos. Cabe destacar también que para el manejo de estos recién nacidos, lo que intentamos trabajar es que solamente la enfermera que atiende al paciente aislado debería solo atender a ese recién nacido en aislamiento hasta tanto el resultado del hisopado lo pudiéramos obtener. Si era un caso que requería atender a más de un paciente por una cuestión, como ha pasado en muchas de las unidades, por una cuestión de redistribución de personal, lo que se hacía por recomendación es sistema de cohorte, que significa atender primero al paciente sano, hacer todos los controles al paciente sano y posteriormente hacer el control al paciente con sospecha que se encuentra en aislamiento preventivo. Así que estas eran las dos posibilidades, o enfermera exclusiva para aislamiento, para atención de aislamiento preventivo de recién nacido, o una enfermera que atienda con sistema de cohorte
primero al recién nacido sano y posteriormente al recién nacido en aislamiento con sospecha. Así tuvimos que también adaptar la sala de partos, contábamos con una sala de partos y inmediatamente y muy próxima a la sala de partos, una sala de recepción del recién nacido, y lo que hicimos fue modificar la sala de partos, incluyendo la recepción del recién nacido dentro del área quirúrgica, tanto para cesáreas como de partos. Y como la condición en cuanto a la vulnerabilidad de este recién nacido y a la madre, pretendíamos que esa familia pudiera estar en contacto con el recién nacido, admitimos también dentro de la sala de partos y dentro de la cesárea la posibilidad de que el acompañante, el padre, la madre, la pareja o quien la familia, la madre haya elegido, que esté en presencia del nacimiento en ese lugar. Nuevamente con la protección, con todos los elementos de protección colocados y muy guiado para poder trabajar de manera segura en la recepción del recién nacido. También cabe destacar que tuvimos que retirar, para el caso de las madres COVID, todos los materiales que se encontraban dentro de la sala de partos o dentro del área quirúrgica para evitar la contaminación. Entonces, elaboramos en pouch o pack que incluían kit de recepción del recién nacido o el ambunio natal con el filtro, básicamente para la reanimación, o un equipo completo, como vemos acá, para la recepción de un recién nacido con sospecha de COVID. Esto lo que hacía era limitar el uso de insumos dentro de la sala de partos o dentro de quirófano, evitando así la contaminación de estos materiales para que después no se tengan que descartar. Así que estos kits también fueron muy valiosos a la hora de poder armarlos y organizarlos dentro del nacimiento. En cuanto a la atención y la recepción del recién nacido de madres COVID positivas, lo que sí tuvimos en cuenta fue la limitación de los profesionales dentro del área. Ingresaba el neonatólogo y enfermería esperaba afuera. En el caso de que hubiera necesidades de una reanimación avanzada, enfermería entraba dentro del área de partos o de quirófano e ingresaba a poder iniciar la reanimación junto con el neonatólogo. También lo que les dije fue respecto a la restricción de insumos y equipamientos, la recepción dentro de la sala de partos o de quirófano. Nos seguimos manteniendo de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, de acuerdo a la ligadura de cordón tardía, con todos los beneficios que trae para el recién nacido y para el lactante durante el primer año de vida. La demora sí en el baño higiénico y las rutinas profilácticas, considerando que eso se podía postergar y no realizarlo en el momento inmediato al nacimiento. Y sí lo que se mantuvo fue la valoración a la adaptación a la vida extrauterina, porque a través de esa valoración ese niño indicaba que podía ir a internación conjunta o bien derivarlo a cuidados especiales en la unidad de neonatología. Bueno, debido a la ausencia de evidencia de transmisión vertical, así como de transmisión a través de la leche materna, la mayoría de las organizaciones científicas siguen recomendando no separar a las madres y a los recién nacidos con el objetivo de promover la lactancia materna y el vínculo neonatal, con excepción de las madres con síntomas graves, que está más relacionado con el ingreso de las madres en la unidad de terapia intensiva que con la lactancia materna per se. Así que seguimos recomendando el tema de la lactancia materna desde el inicio de la pandemia y mucho más ahora, con más evidencia todavía respecto a no abandonar la lactancia materna, pero sí con algunos requerimientos especiales de los que vamos a hablar. Con respecto al traslado y la internación conjunta, el traslado conjunto del recién nacido es en incubadora junto con la madre. La internación, en el caso de que ambos estén en buen estado general, se realiza de manera conjunta y con un acompañante permanente. El mismo acompañante al inicio, como lo vimos al inicio de la pandemia, y en la actualidad ese acompañante ahora se estuvo modificando debido a la posibilidad que tienen cada uno de los
que forman parte de una sociedad que está inserta laboralmente, de poder cambiar y combinar parte del cuidado de la familia en el puerperio con el trabajo o el cuidado de otros niños en el hogar. Habitaciones con distanciamiento, sobre todo para la madre con el recién nacido, si no lo va a amamantar, una distancia superior a 2 metros, o algún otro lugar que tuviera la madre separado de ese recién nacido para que no tengan contacto estrecho permanentemente. Sí, contacto piel a piel a través de camisolín y con barbijo, y sí lactancia materna durante toda la internación. Fundamentalmente, educar a la madre con respecto a lo que es la higiene de manos antes del contacto con el recién nacido, y posterior a la higiene de manos, higiene de las mamas al momento de la puesta al pecho. Todo esto era bajo las explicaciones y bajo una rigurosidad que enfermería de binomio podía explicarle a la madre y a la familia durante la internación. Respecto a la lactancia, continuar, dijimos, la lactancia materna, en caso de realizarlo de manera directa, utilizar barbijo y camisolín. La elección de no amamantar en forma directa por temor, y esto también nos ha ocurrido, podemos darle la opción a la madre de realizar extracción, ya sea manual o extracción con bomba, y luego el cuidador sano, el acompañante, le puede administrar la leche a través de una jeringa o a través de una succión. El lavado minucioso y la zona del pecho lo mismo, con jabón neutro. Utilizar alcohol en gel si las manos están visiblemente sucias. Asegurar la correcta colocación del barbijo quirúrgico. La madre, en el momento en que se encuentra con distanciamiento de su familiar, de su acompañante y de su hijo, podría retirarse el barbijo, y en el momento del ingreso de la enfermera que atiende a ese binomio, la enfermera le solicita que se coloque el barbijo en el momento del ingreso. Finalizada la alimentación, el cuidador sano se hace cargo del niño, y de esta manera se facilita y se fomenta este distanciamiento entre la madre y el recién nacido luego de la alimentación, disminuyendo así el riesgo de contacto. No hay lactancia materna sin contacto piel a piel, así que me parece súper importante seguir facilitando y favoreciendo el contacto piel a piel, ya que es una herramienta muy simple, muy sencilla, súper eficiente para proporcionar información sensorial esencial para el cerebro neonatal en desarrollo, pero además porque mejora la producción de leche, las madres se sienten mucho mejor, tienen la autoestima mucho más elevada cuando se sienten capaces de poder brindar alimentación a su hijo. Fortalece el vínculo y ayuda a los padres también a desempeñar un papel súper activo para aliviar el dolor y disminuir el propio estrés, y además la posibilidad de cuidar a ese recién nacido dentro de la unidad. Sabemos que con la lactancia materna los beneficios fisiológicos son tanto para los neonatos como para las madres. A las madres también ayudan a enfrentar mejor el estrés de lo que implica una hospitalización. Si lo vemos desde el punto de vista de la pandemia, mucho más. Las familias llegaban con mucho temor, no solamente al parto, sino a la internación, de internación conjunta, y a la unidad de cuidados intensivos. Se conectan emocionalmente en este lazo cuando hay posibilidades de contacto piel a piel y lactancia materna, participan en el cuidado de su hijo, y lo que trae aparejado es la construcción de este rol materno, que fundamentalmente se construye desde el primer momento de la gestación hasta el nacimiento y el posterior cuidado de este recién nacido. A mayor horas y a mayor cantidad de horas en contacto piel a piel y con la puesta al pecho, mayor van a ser los efectos beneficiosos tanto para la madre como para el recién nacido. En internación conjunta, lo que habíamos hablado, cohorte para la internación de la madre con COVID positivo,
Si tenemos la posibilidad de una enfermera sola que atienda a esa madre, lo hacíamos de esta manera. En el caso de que por cuestiones de organización del recurso de enfermería tan crítico durante estos tiempos, no podía hacerlo, se orientaba a enfermería que atienda primero a la paciente sana y posteriormente a la paciente en aislamiento, comportada como un aislamiento de contacto y de gota, como es para usar el barbijo quirúrgico con la máscara, camisolín y los guantes. De esta manera, en la internación conjunta, la enfermera ingresaba 1 o 2 veces por turno y lo que se hacía era brindar cuidados para empoderar a las familias en la atención de su hijo, teniendo en cuenta que la madre siempre debía estar acompañada para poder tener ayuda en la atención. Evitar la separación, salvo alguna situación clínica que afecte a la madre o al neonato durante la internación conjunta, y fundamentalmente utilizar todos los elementos de protección durante el amamantamiento, que era lo que el equipo de enfermería educaba y explicaba a la madre durante esta internación. Otros cuidados en la internación conjunta era estimular el contacto piel a piel en la alimentación al pecho, utilizar la extracción manual, es una técnica muy sencilla y muy fácil a la que todos podemos ver a través de videos, a través de infografías, enseñar a la madre cómo se realiza la extracción manual y la administración de calostro con jeringa a través del acompañante o de lo que denominábamos acá dentro del sanatorio un cuidador sano. Realizar procedimientos de enfermería dentro de la habitación, vale decir, alguna prueba metabólica, alguna situación que amerite alguna extracción o algún procedimiento, todo se hacía dentro de la habitación junto a la familia. Y sí, lo que no habían eran visitas durante la internación ni cambio de acompañante, teniendo en cuenta que el cambio de acompañante se modificó actualmente debido al levantamiento, digamos, de lo que es las medidas de aislamiento. En cuanto a la atención neonatal dentro de la unidad de cuidados intensivos, estaba a cargo exclusivamente del equipo. Los recién nacidos asintomáticos de madres con diagnóstico de COVID positivo son considerados contacto estrecho y por lo tanto también dentro de la unidad eran aislados de manera preventiva. El caso sospechoso confirmado se realizaba aislamiento de contacto y aislamiento de gota. Vale decir que era barbijo, máscara facial, camisolín y guantes, y se alentaba mucho a las madres que tienen la intención de amamantar, proporcionándoles un extractor de leche para uso exclusivo, si es que contábamos con cantidad de extractores de leche, o bien a través de infografía o de láminas sobre extracción manual. Incentivamos mucho la comunicación con las madres en la usina a través de la videollamada o del teléfono, y esto también bajaba el nivel de ansiedad, la posibilidad de poder ver mientras alimentábamos a su bebé o mientras el acompañante podía hacer contacto con su hijo. La madre con COVID no podía ingresar a ver a su hijo, por supuesto, dentro de la unidad de cuidados intensivos. Si ese recién nacido luego estaba en condiciones de poder hacer internación conjunta, era llevado posteriormente a la internación conjunta. El acompañante asintomático se consideraba como un contacto estrecho no protegido y podía así ir a ver al neonato. ¿De qué manera podía ver al neonato luego de haber visto a una madre o acompañar a una madre con COVID positivo? Con visitas estrictas supervisadas. Lo iba a buscar el personal de salud, lo trasladaba a la unidad de cuidados intensivos, ese padre o ese acompañante o pareja se trasladaba a la UCIN con elementos de protección, barbijo y camisolín, se realizaba lavado estricto y se controlaba para no quebrar ninguna medida de protección. Entonces ese acompañante asintomático podía tener en brazos al recién nacido dentro de un marco de seguridad guiado siempre por enfermería. La verdad que la experiencia que tuvimos durante los meses de marzo a diciembre han sido muy buenas, han tenido muy buena repercusión para las familias y hemos facilitado la posibilidad
de que esta familia se contacte de alguna manera hasta que el recién nacido esté en condiciones de volver a estar en contacto con la madre y volver a hacer la internación conjunta. Así que este era un buen método para poder fomentar y facilitar la experiencia de poder ver a su hijo hasta el primer contacto dentro de la internación. Lo que no queríamos vulnerar durante esta pandemia era el derecho a las familias a poder compartir y a poder estar juntos, por eso la importancia de que al menos un acompañante estuviera con la madre y que sea ese el que pudiera venir a ver al recién nacido enfermo si tenía alguna dificultad, o poder ser un gran colaborador, un gran cuidador dentro de la habitación si se encontraba en internación conjunta. Otro de los pilares importantes era no perder la humanización del cuidado, que cuando uno separa a la familia del recién nacido trae consecuencias severas, tanto psíquicas como emocionales para esta familia. Y tener en cuenta que la información que teníamos que darle a la familia era información muy compleja y muy extensa, así que en todos los turnos, en todos y cada uno de ellos, enfermería acompañaba a esas familias dándoles todas las explicaciones sobre cuáles eran las condiciones de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, quiénes eran los que podían entrar, dónde podían permanecer y cómo era la posibilidad de poder ingresar a ver al recién nacido y volver a la habitación a acompañar a la madre que seguramente necesitaba el acompañamiento de su pareja o del familiar. Sin querer perder el derecho a las familias, pudimos festejar el Día del Niño, pudimos dar el alta a familias completas con el ingreso de ambos durante el momento del alta. Todos los neonatos que ingresaban con fiebre, con o sin síntomas, al igual que los pacientes con alguna clínica sospechosa, los aislábamos con precauciones de contacto y de gota hasta tener después la PCR por COVID. Y todos los padres, tener en cuenta que todos los padres de los neonatos internados tenían el mismo derecho de poder ingresar al menos uno a la vez, salvo en el momento del alta, que podíamos hacerlos ingresar de manera conjunta para poder ayudar a la madre o al padre, no solamente a llevar al niño, sino a poder saludar a todo el equipo de trabajo. También fue un desafío poder explicarle a los padres de manera por videollamada cómo en una internación conjunta trabajar con el ingreso a luminoterapia a un niño para evitar la separación de la familia. Entonces hicimos videollamada con una familia para poder explicarles cómo colocar la luminoterapia, cuál era la distancia, cómo se encendía, cuáles eran los requerimientos que tenían su hijo respecto a colocarlos en luz durante la mayor cantidad de tiempo posible, cómo poder bajarles el pañal para que la mayor cantidad de luz pueda llegar al cuerpo de su hijo y que rápidamente la bilirrubina se degrade y pueda ser eliminada a través de las heces. Fue un desafío con cada una de las familias porque la idea fue no separar durante la internación y la verdad que hubo muchas familias muy receptivas con el tema de la videollamada y estos pacientes pudieron lograrlo. Individualizar el cuidado fue parte y fue una ardua tarea también porque nos permitió identificar las necesidades de cada familia y poder adaptarlas en la medida de lo posible a nivel institucional a las necesidades que cada uno de ellos tenía. Siguen hablando en el mundo sobre la participación de las familias y entonces me parece que es un dato relevante y que tenemos que seguir trabajando en la inclusión de las familias a pesar de continuar con la pandemia o lo que es el COVID positivo. Así que la presencia de la familia va a depender del riesgo de transmisión entre el recién nacido y la familia y hay que valorarlo esto para poder tomar la decisión de incluir a la familia en el cuidado, tener relaciones compasivas con estas familias y empoderarlos, ponerse en el lugar del otro con respecto a la soledad que implica tener que internar a una madre sola, sin tener el acompañante, así que todavía hay mucho para trabajar,
sobre la inclusión de las familias en épocas de COVID, en las unidades y en la internación conjunta, facilitar el vínculo del apego, tener en cuenta los impactos o el impacto negativo ya conocido de la separación del recién nacido y de la familia. Y sí, fundamentalmente requiere un esfuerzo para prevenir o disminuir los efectos nocivos de la pandemia. La mayoría recurrieron a el no ingreso de padres en la unidad, y esto ha tenido efectos negativos, efectos nocivos durante este periodo, así que los invito a la reflexión para que aunemos todos los esfuerzos para que esas familias puedan seguir teniendo compañía, y que esos recién nacidos sigan teniendo cerca al menos a uno de los padres dentro de la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué tenemos como desafío para el futuro, como experiencia y adquirida dentro de lo que hicimos durante este año? Bueno, la reflexión sobre las estrategias y la evidencia que hay hasta la fecha. Hay menos posibilidades o hay muy bajas chances de contaminación o de contagio de leche humana, de la leche humana en la alimentación del recién nacido, así que seguimos promoviendo la lactancia materna. Superar el miedo y el riesgo al contagio. Esto fue una etapa bastante difícil por la que atravesamos todos, todo el equipo de salud, reconociendo que el uso de elementos personales, de protección personal, nos va a ayudar y nos ha ayudado a todos en esta pandemia si los hemos utilizado y hemos cumplido con la consigna y el entrenamiento de lo que es la colocación correcta, pero sobre todo la extracción de los elementos de protección personal. Preservar el cuidado centrado en la familia como eje de cuidado dentro de lo que es un área de maternidad. Liderar y tomar decisiones de manera conjunta con un equipo de trabajo, y siempre buscar la evidencia y la ética del cuidado a la hora de definir cómo queremos atender a la madre y a los recién nacidos. Nosotros los enfermeros somos un punto clave para la comunicación y para el cuidado, pero la comunicación ha sido muy, pero muy importante en este periodo, porque hubo que cambiar formas de cuidado y formas de ingreso de estas familias a la unidad. Así que hemos sido un punto clave en este proceso. Hemos adquirido además habilidades relacionales con respecto a ello, porque hemos tenido que seguir educando y orientando a las familias con respecto al ingreso, a las visitas, al cuidado de los recién nacidos. Por tanto, juegan un papel importante en la identificación y en el apoyo a las familias en cuanto al riesgo social. Y también logramos empoderar a las familias. No solo se empoderó enfermería respecto a la comunicación y al cuidado, sino que el cuidado que nosotros brindamos a las familias hace que esas familias se empoderen. ¿Qué nos va a pasar en el futuro? El futuro es prácticamente hoy, mañana, en unos días, el año próximo. La verdad que la información que tenemos es que aumentaron los casos y nosotros lo que necesitamos es volver a reflexionar sobre qué es lo que vamos a seguir haciendo para cuidar a los recién nacidos y cuidarnos nosotros como profesionales. Es como volver al futuro, volver a ver qué fue lo que nos pasó durante este año, qué fue lo que pudimos lograr con esas familias, con la lactancia, con el contacto piel a piel y con lo que pudimos desde el equipo de salud cuidarnos para evitar el contagio del COVID-19. Así que volver al futuro significa poder reflexionar desde dónde hemos iniciado nuestra evidencia para atender pacientes con COVID y hacia dónde vamos a ir, qué es lo que venimos haciendo y qué es lo que podemos seguir haciendo, porque esta pandemia continúa y sigue recorriendo el mundo. Esperamos también la vacuna, todo el mundo está muy expectante con respecto a la vacuna y es otro de los hitos para el 2020 con respecto a poder ver si el coronavirus se puede controlar a través de la vacuna. Seguimos nosotros en nuestro país trabajando con el aislamiento social preventivo y obligatorio, con el distanciamiento preventivo y obligatorio, y un documento que sacó el Ministerio sobre las recomendaciones para Navidad y Año Nuevo, que estamos muy cerquita de esto, como
nosotros, profesionales de la salud, seguir cuidándonos, pero además de cuidarnos, poder orientar a las familias con quienes nos vamos a reunir durante estos próximos días sobre prácticas seguras y orientadas en la seguridad para evitar que el COVID siga avanzando en nosotros. Por tanto, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir manteniendo este distanciamiento preventivo y obligatorio y hacerlo respetar en todos y cada uno de los lugares. Nosotros hemos sido entrenados, somos formadores y esto tenemos que llevarlo a la práctica, no solo con nuestros colegas, sino con nuestras familias, nuestros amigos, con las personas que tengamos contacto, utilizar todos los elementos de protección personal, intensificar la higiene de manos, que durante esta pandemia fue una gran premisa y se vino cumpliendo, atender los síntomas, ante cualquier síntoma acudir a la consulta, repensar la atención neonatal como una maternidad segura y centrada en la familia, preservar el cuidado centrado en el neurodesarrollo y en el bienestar de la familia, adaptarse a las necesidades especiales o alguna situación particular que cada familia pueda tener y plantear, aplicar planes de contingencia para proteger a los neonatos hospitalizados, para las familias y fundamentalmente también para nosotros que hemos estado en la primera línea durante estos meses de trabajo con la pandemia. Fundamentalmente las conclusiones son que la atención humana, compasiva, empática y honesta de las madres y de los recién nacidos no debe sufrir debido a la pandemia, que el ingreso de un familiar tiene que ser básico para que la atención sea humanizada y que debemos seguir cuidando igual o mejor que siempre, como lo hemos hecho, con la misma o con la mejor calidad que siempre, sin afectar emocionalmente a las familias durante esta pandemia. Ha sido un año muy difícil, pero estábamos preparados porque había y sigue habiendo equipo. Agradecerles al equipo de trabajo con el que todos los días compartimos en el área de maternidad, del centro obstétrico, de pediatría, de neonatología, de internación conjunta, que cada uno de ellos puso su grano de arena y su responsabilidad y su compromiso para que esto pudiera funcionar. Quiero dejarles una reflexión muy asociada al otro día cuando, en el anteúltimo encuentro, que Guillermina habló de lo que es la teoría y la práctica, y mucho tuvimos de teoría durante esta pandemia y mucho de práctica. Me refiero al uso de elementos de protección personal que nos ha dado mucha seguridad para cuidar, pero esto está muy relacionado con que la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, y la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Ya Florence Nightingale en el año 1882 hablaba de ello. Yo espero que la teoría y que la práctica puedan amigarse en este año tan difícil que hemos transcurrido y hemos compartido todos, y no tengo mucho más para decirles, simplemente promocionarles y contarles que para el año que viene, como todos los años, el Sanatorio Finoquieto va a continuar con el programa de capacitación en enfermería. El curso va a estar dado en el primer cuatrimestre, en el mes de marzo. Ya diremos información a través de las redes sociales, y el tema va a estar relacionado con el cuidado del recién nacido pretérmino. Agradecerles por la presencia, por el interés, y si hubiera alguna duda, alguna pregunta que pueda responderles, estoy a disposición. Gracias. Sí. No puedo salir de la pantalla. Sí, pero no puedo abrirla.
Acá. Bien. ¿Alguna pregunta? Para inscribirse en las capacitaciones. Bueno, no está relacionada a la disertación, pero alguien pregunta para inscribirse a la disertación, al curso de capacitación. El curso se va a difundir por redes, seguramente para el mes de febrero, y lo vamos a difundir por las redes y por la página del Sanatorio Finoquieto. Todavía no tenemos la dirección, no está delineado absolutamente completo, pero sí vamos a pasarles a través de las redes sociales la difusión del curso para el próximo mes de marzo.